Pues hasta ahorita, los programas que hemos hecho, pues digamos que no hemos tocado el tema qué pasa si falla, ¿no? O sea, todo el código que hemos hecho, pues es como que el happy path, al ejecutarlo, siempre funciona, ¿no? No, no marca error. Pero obviamente en Java, pues también en nuestro código que vamos haciendo, perdón, pues puede llegar a tener errores, ¿no? Entonces en Java hay un tema que para ese tipo de errores, Java tiene el tema que son las excepciones. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer un escenario que tenemos una aplicación, ¿no? Y yo, cuando yo estoy usando mi aplicación, imaginemos que, por ejemplo, puede llegar a fallar. Entonces, si falla, yo tengo que saber controlar esas fallas para que al usuario, este, no se le, ¿cómo se puede decir? Pues la aplicación no se quede bloqueada o simplemente, quede sin responder, ¿no? O sea, más bien a lo mejor al usuario le vamos a mandar un mensaje de error como que más amigable para que, él pues pueda entender. A lo mejor, si un proceso falló, pues le mando un mensaje, ¿no? Favor de intentarlo nuevamente en N tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes son los que nosotros tenemos que manejar cuando nuestro código internamente falle, ¿no? Por alguna razón. Entonces, en Java, con las excepciones, lo que podemos hacer es, cuando nuestro código falle, poder cachar esos errores y poder manejarlos de una manera que al usuario no se le caiga la aplicación, sino simplemente los manejamos y generamos un cierto mensaje acorde al error, y eso pues ya es una forma más amigable al usuario, ¿no? Para poder estar preparada la aplicación para cuando llegue a fallar el código, ¿no? Ahora, ¿qué va a fallar nuestra aplicación? ¿No? Que a veces nuestro código, aunque está bien hecho, pueden pasar casos inesperados que uno no puede, predecir, ¿no? Al momento de que tú programas la aplicación. Puede ser que a lo mejor cuando tú la creaste, pues funciona todo bien, pero cuando ya la estás usando, a lo mejor un dato que tú necesitas no existe en ese momento o fue borrado, o un archivo que tú necesitas usar para tu aplicación pues ya no existe, ¿no? Alguien lo borró y pues cuando lo quieres usar, pues, no lo va a encontrar, ¿no? A ver, cuando tú usaste tu código, cuando tú creaste tu aplicación, ese archivo existía, pero por otro proceso externo, ¿no? A lo mejor lo borran, y cuando yo vuelvo a ejecutar mi aplicación, pues ya no va a estar, ¿no? Entonces eso puede generar un problema en el código y puede tronar mi código. Entonces, ese tipo de casos, este, hay una forma para manejarlos. Y esas son las excepciones, ¿no? Entonces, quisiera compartirles pantalla para que viéramos, a ver si puedo, pero... mm, Share. A ver, un momento, voy a actualizar aquí. Es ok. Actualiz, ok. Entonces, ahorita sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Luis. Sí, ok. Entonces, miren, aquí yo estaba viendo este pequeño cuadrito. Vamos aquí, ¿no? ¿Cómo lo vamos a, cómo lo podemos entender, ¿no? A nivel general, en este pequeño diagrama, ¿no? De entrada, aquí, como hemos platicado en su momento, en Java, todas las clases siempre van a heredarse de la superclase, ¿no? Que es Object. Ese tema de herencia en particular lo vamos a ver más adelante. Ahorita aquí como referencia nada más, pues indica, ¿no? Que es la superclase Object.
Y de esta superclase se extiende otra clase, que es la table. Y luego por acá hay otra clase, que es la exception. Y dentro, es aquí donde nos vamos a enfocar, ¿no? En esta parte, nada más, ahorita. Entonces, si nos damos cuenta, a niveles, la clase exception, hay dos tipos, ¿no? Lo que son las check exception y lo que son las on-check exception, ¿no? Esas son como que las dos categorías generales de excepciones, ¿no? Check exception y on-check exception. ¿Qué significa cada uno? Por ejemplo, la check exception van a ser las excepciones que ah, en Java, cuando vayamos creando nuestro código, Java nos va a exigir que cuando tú usas ciertas clases en tu código, necesitas hacer un try catch, ¿no? Para poder controlar este, alguna posible falla. Entonces, hay un cierto listado de clases que cuando tú las usas en tu código, tú necesitas declarar un try catch, ¿no? Como por ejemplo, ahorita la que hemos usado es la de scanner, ¿no? Que es para cuando tomamos algún valor del teclado. Esa es una clase que está ya predefinida en Java, ¿no? Pero así como esa, pues hay varias, ¿no? Aquí como podemos ver, aquí nos muestra un pequeño listado. Dice el tipo de excepciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada caso, ¿no? Del check exception y del on-check exception. Entonces, por ejemplo, las on-check exception, por su lado, son las excepciones que no nos va a exigir Java, que tenemos que manejarlas a la hora de codificar, porque esas van a pasar en tiempo de ejecución, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de ejecución? Es cuando, por ejemplo, nuestro programa ya está corriendo y como les decía, ¿no? A lo mejor un valor es nulo o un valor está vacío y en ese momento va a arrojar una excepción. Pero como Java no sabe si ese valor va a estar vacío o no, o sea, no te lo exige de un principio, ¿no? Entonces, para entenderlo simplemente es las excepciones checadas van a ser las excepciones que van a exigir que se cachen a la hora de codificar. Y las excepciones no checadas o on-check exception van a ser las excepciones que se van a presentar en tiempo de ejecución, ¿sí? Y que Java no nos va a exigir que hagamos un try catch, ¿no? Cuando cuando estemos codificando. Entonces este, aquí hay un ejemplo que viene para el caso de cuando es un check exception, ¿no? Aquí podemos ver la definición general de que la check exception son los tipos de excepciones que necesitan ser manejadas durante el tiempo de compilación del programa, ¿no? Tiempo de compilación es cuando estamos codificando y queremos ejecutar nuestro programa, ¿no? Y el tiempo de ejecución es cuando ya está compilado y ya está corriendo el programa, ¿no? Entonces, por eso les decía que las check exceptions van a ser cuando estamos codificando y cuando usemos algún tipo de clase predefinida en Java que exige que la controles, entonces esa va a ser la check exception, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver este sencillo código
como tiene más o menos el formato que hemos venido manejando. Creas tu clase, creas tu main, ¿no? Tu método main. Y en este caso, aquí lo que va a hacer simplemente es esta clase que se llama File Input Stream. Es una clase ya predefinida en Java, así como la scanner, la clase scanner que hemos usado. Este es otro tipo de clase, pero igual ya predefinida, que lo que hace esta clase es trata de leer un archivo, ¿no? La ruta que tú le pongas aquí, esa es la ruta que va a buscar el archivo que tú le pongas, ¿no? Entonces, aquí como dice, ¿no? Por ejemplo, este código, cuando yo lo codifico, antes de que yo lo quisiera ejecutar, Java ya me va a exigir que necesito yo cachar porque necesito poner un try catch, ¿no? Porque dice que esta clase, Java sabe que esta clase eh, puede que arroje una excepción, ¿no? Cuando este archivo no exista. Entonces, es una forma de que Java se antepone, ¿no? A que tu código este, pueda fallar, ¿no? O pueda quedar sin control, ¿no? Como Java dice, ¿sabes qué? Esta clase se dedica a abrir archivos y puede darse el caso de que el archivo que vas a abrir en algún momento no exista, porque a lo mejor alguien más lo elimina. Entonces yo, cuando pase eso, que no exista el archivo que tú vas a abrir, yo te voy a arrojar una excepción. Entonces dice Java, por eso, si tú vas a usar esta clase, así como otro tipo de clases que hay, como tú la uses, yo te voy a exigir que generes un try catch, ¿no? Porque yo sé que en algún momento puede que mande una excepción, ¿no? Entonces, aquí les quería mostrar este mismo código, ¿no? Ya aquí en el Eclipse. Entonces, si se dan cuenta, es lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, yo aquí te estoy creando la clase, así como viene en el ejemplo. Importé la clase, ¿no? Pero aún así aquí me manda un tachecito, ¿no? Un error. ¿Y qué es lo que me dice este error? Me dice que la excepción no está manejada, ¿no? Del tipo file not found exception, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Como esta clase ya está predefinida en Java, entonces Java, para ciertas clases, como tú las uses en tu código, va a decir, ok, vas a usar esa clase, pero yo sé que para esta clase, en algún momento te va a mandar una excepción porque puede ser que en algún momento este archivo no exista, ¿no? Si existe el archivo, cuando lo uses, no hay problema, ¿no? Se ejecuta bien tu código. Pero cuando no exista, yo te voy a mandar una excepción, ¿no? Entonces, ya por default Java me está pidiendo que yo maneje esa excepción. ¿Cómo la puedo manejar, no? ¿Cómo puedo manejar yo una excepción en Java? Hay dos formas, ¿no? Hay dos formas de manejar una excepción. Una es, este, agregando el try catch, ¿sí? Entonces, esto que dice, si se dan cuenta, es una estructura ya definida por Java, que es para el manejo de excepciones, ¿no? ¿Cómo está armada? Es un try, este, ¿sí? A ver, un momento, espera.
Perdón, ya regresé. Entonces sí les decía, ¿no? Por ejemplo, aquí yo agrego el try catch dentro de esta clase, ¿no? Que es la que estoy usando. Y en esta parte, ¿esto qué significa? O sea, todo lo que esté dentro de estas llaves del try es el código que en algún momento puede llegar a arrojar una excepción, ¿no? Entonces, por eso va dentro del try, ¿no? En este caso, esta clase es la que puede ser que en algún momento pueda llegar a arrojar una excepción, ¿no? Entonces, por eso va dentro del try. Y como funciona es, ok, este código puede llegar a arrojar una excepción. Entonces, yo debo tener un catch que esté cachando esa excepción, ¿no? Y cuando la cache, yo puedo hacer algo, ¿no? O sea, puedo controlar ese error como yo lo considere mejor, ¿no? Pero por default, el Eclipse me agrega la estructura del try catch, me agrega aquí el tipo de excepción que puede arrojar esta clase y luego me agrega esta línea, ¿no? El stack trace, que es básicamente esta línea, la 22, lo que hace es arroja el error de mensaje, ¿no? De la excepción. Cuando falle, ¿no? O sea, si no falla, pues nunca va a entrar aquí, ¿no? Solamente va a entrar al catch cuando falle esta clase, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo lo quisiera correr, así como está, como yo no tengo este archivo, porque yo copié del ejemplo acá de Google, entonces ese archivo yo no lo tengo en mi máquina, ¿no? Entonces, en teoría debería de fallar, mandar la excepción, entrar aquí e imprimir esto en pantalla, ¿no? Vamos a correrlo, a ver qué hace. Ok, entonces sí hizo eso, ¿no? O sea, lo aquí trató de abrir este archivo, como no existe, arroja la excepción, se brinca para acá, y aquí la toma e imprime el error, ¿no? Que es este, ¿no? Porque el file not con exception dice que el archivo, que no hay archivo o directorio, ¿no? Si esto estuviera bien, no tendría que arrojar este error, ¿no? Entonces, este, pero bueno, aquí ahorita vamos a ver ese tema, pero ahorita hasta aquí quisiera que quedara más claro, ¿no? Ese tema de cómo vamos armando las excepciones, ¿no? No sé si alguien hasta aquí tenga algún comentario. ¿Nadie? Ok. No. Bueno, entonces, eh, déjenles, les platico lo que, o sea, por ejemplo, esta estructura funciona así, ¿no? El try, el catch y el tipo de excepción que se puede arrojar, ¿no? En el código que estamos usando. ¿Por qué ponemos esta excepción aquí? Porque dice que esta clase, aquí si le dan cuenta, cuando yo me posiciono aquí, aquí me pone como que la documentación, ¿no? De esa clase, del file input stream. Y dice que el file input stream debe recibir un stream, que es la ruta del archivo, pero también dice que va a arrojar un file not found exception, ¿no? En el caso de que no encuentre el archivo, ¿no? Entonces, por eso, como aquí la documentación me dice que va a arrojar cuando no encuentre el archivo este tipo de excepción, file not found exception, es la que yo debo de poner en el catch, ¿no? Si yo pusiera otro tipo de excepción,
me marcaría un error porque diría, ¿sabes qué? Pues no me estás cachando la excepción que esta clase arroja, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer ese pequeño ejemplo. Si yo a ver, vamos a poner otro tipo de excepción, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? En lugar de esa, yo voy a poner esta. Y aquí ya me arroja el error, ¿no? ¿Y sabes qué? No estás cachando la excepción que yo pido, ¿no? Que es esta. Aunque yo tengo un try, un catch, pero es como si no lo tuviera, ¿no? Para este caso, porque yo debo de cachar la excepción que me pide la clase que voy a usar, ¿no? Lo que sí puedo yo hacer es, eh, muchas veces, a veces ponemos una excepción general, ¿no? ¿Cuál es la excepción general? La clase exception, ¿no? Si regresamos a este diagrama, aquí podemos ver que aquí está, ¿no? Esta clase exception. Y esta excepción como que es la padre de estas, ¿no? De las dos tipos de excepciones. Las check exception y las uncheck exception. Entonces, como es la padre, yo puedo usarla para controlar cualquier tipo de excepción, ¿no? Cualquiera. Existen ya. Pues muchas veces en el código que vamos a ver después, se define así. O sea, si tú quieres tener, por ejemplo, a lo mejor aquí supongamos que yo usara esta clase, ¿no? Y yo sé que esta clase arroja esta excepción. O puede arrojar, ¿no? Si falla el file not found exception. Pero a lo mejor en mi código yo voy a necesitar usar esta clase y a lo mejor otra clase, ¿no? De otro tipo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Aquí. Otra clase y a lo mejor esta otra clase va a arrojar otro tipo de excepción. Entonces yo puedo tener aquí varias clases dentro del try que pueden arrojar diferentes tipos de excepciones. Entonces yo podría tener un catch único para todas, ¿no? Porque esta exception me va a poder controlar cualquier tipo de excepción, ¿no? Entonces eso es válido y nos ayudaría a tener que usar un catch para cada tipo de excepción. Entonces, por ejemplo, si yo lo corro así, también funcionaría, ¿no? O sea, también cacha esta excepción, ¿no? Como no está ese archivo, también la cacha aquí y imprime, ¿no? Pero como les decía, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en mi código, imaginemos que tuviera ya un programa funcional, ¿no? Mucho código y uso muchas clases diferentes y pueden arrojar diferentes tipos de excepciones, ¿no? Entonces, aquí pues no estoy pintando el error, pero a lo mejor yo tendría que aquí hacer algo más, ¿no? En un código más real, ¿no? O sea, a lo mejor pues podría ser a lo mejor un mensaje más ilustrativo, ¿no? Falló aplicación por tal error, ¿no? Y a lo mejor yo tendría que tener este, una variable, ¿no? Que me almacenara el tipo de error, ¿no? Entonces aquí yo tomaría el objeto que está aquí, de exception. A lo mejor tomo el mensaje y esta variable a lo mejor ya la usaría en otro método, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es de que yo aquí en el catch, yo puedo escribir mi línea de códigos que yo necesite
para poder controlar cuando falle nuestro código, ¿no? Y, y nuestro programa en general, pues no pierda el control, ¿no? Del flujo, ¿no? Ahora, hay otra parte que nos falta aquí definir, que es la del final, ¿no? Finally. El finally, ¿qué es lo que hace el finally? Es lo que yo ponga dentro del finally van a ser, o sea, siempre se va a ejecutar. No importa si arroja o no arroja excepción mi código que tengo aquí en el try, ¿no? Siempre se va a ejecutar lo que yo ponga aquí, ¿no? Entonces esa es la forma en que vamos a definir o vamos a cachar nuestras excepciones, ¿no? Esta es una forma del try catch, pero hay otra forma de poder también manejar la excepción, ¿no? Pero quisiera que primero viéramos esta, ¿no? O sea, cómo se arma. Está el try, el código que puede arrojar excepción y armo mis catch, ¿no? Ya sea que la quiera definir a nivel del tipo de excepción que arroja, como lo vimos ahorita, o a nivel general. O incluso, muchas veces también se maneja el código así, ¿no? O sea, de que mm, tenemos varios catch, ¿no? Porque a lo mejor, mm, ¿no? Um, um, Aquí, ¿qué es lo que hago? Aquí tengo dos catch. ¿Por qué tengo dos catch? ¿Por qué puedo tener dos catch? Porque esta clase me arroja el file not found exception. O me puede arrojar el file not found exception. Ok. Yo aquí lo defino el catch para esa clase o esa excepción. Pero, como les decía, ¿no? A lo mejor aquí puede ser que mi código sea más de más líneas. Y entonces a lo mejor yo quiero definir un catch para cada tipo de excepción que puedo arrojar aquí. Porque a lo mejor cuando me arroje esta específica excepción, yo voy a hacer, lo voy a manejar de cierta forma, ¿no? Pero si me arroja en el código una excepción diferente a esta, se va a ir para acá. Entonces, cuando entre acá, pues yo voy a manejar mi código o mi error de otra forma, ¿no? Entonces sí tiene sentido, ¿no? Porque a lo mejor el error que manda mi código puede ser porque no encontró el archivo. Entonces, cuando no encuentra el archivo, pues yo lo manejo de cierta forma, ¿no? Ese error. Pero ¿qué tal si mi error fue por otra cosa, ¿no? O sea, no porque el archivo, a lo mejor el archivo sí está, sí lo lee, pero a lo mejor me truena el código por otro tipo de excepción. Entonces, cuando truene por otra cosa, pues yo me voy acá. O sea, el código se va a saltar acá. O sea, no va a entrar a los dos catch, o va a entrar a uno o al otro, pero no entra a los dos, ¿no? Y se dan cuenta aquí, por ejemplo, vamos a poner ¿no? Excepción general. Se dan- y esta nada más trae este mensaje. Entonces, así como está, va a entrar a este catch y va a poner esto y después va a poner este mensaje, ¿no? ¿Ok? Ese es el mensaje de acá. Si se dan cuenta, no imprime este mensaje. ¿Por qué? Porque esta clase arroja el file not found exception, ¿no?
Entonces, como la estoy aquí teniendo un catch para ese tipo de excepción, pues ya, aquí lo controlo, hago lo que yo crea que necesito hacer cuando mande ese error y ya no. Aquí ya no va a entrar. Pero ahora vamos a poner un texto aquí dentro del final, ¿no? Voy a poner dentro de final. Entonces, miren, yo corra esto, entra aquí, como no existe este archivo, mi máquina arroja la excepción. ¿Cuál es la excepción que arroja esta clase? File not found exception. Entonces busca qué catch tiene esa. Si se está definido un catch para esa excepción, entro ahí. Si no tuviera un catch definido para esa excepción, me voy al exception, que es el general. Pero como sí está, pues entro aquí, pinto el error y luego pinto esta línea, ¿no? Es la que está aquí, ¿ok? A este no entro porque ya entré acá. Me sigo al finally y el finally que tiene este texto, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, como les decía, ¿no? O sea, lo que esté dentro del finally siempre se va a ejecutar cuando truene o cuando mande excepción o no mande excepción el código. ¿Mm? Ahora quisiera mostrarles cuando no truene, ¿no? O sea, que no mande, no mande error. Mm, voy a ver si puedo crear ese archivo. A ver si me deja crearlo. O vamos a agarrar uno que ya está aquí, ¿no? Más bien. A ver si estamos en esto. A ver, vamos a copiar. Mm, Este, copiarlo. Ok, name. A ver si podemos copiar. Eso. Entonces, a ver, entonces, vamos a ver qué hace. No lo encuentro. Mm, File casting. A ver, por aquí. No, bueno, y sigue sin encontrarlo. No sé si será por el formato. Como esta es una Mac, a lo mejor necesito ponerle un cierto formato aquí para que lo encuentre. Pues lo que quería mostrarles ahorita es cuando no truena, ¿no? Cuando no truena, lo que pasaría es, no entraría en ningún catch, porque no manda la excepción, pero sí entraría al final, ¿no? Y solamente pintaría este mensaje. Pues Es- la otra que te puedes evitar la falla si nada más pones un system.out.println, ¿no? O un for por ahí para que entre nada más al try y ya se va al finally. Dale, sí es cierto. Es buena idea, muy. A ver, vamos a hacer eso.
Vamos a poner un simple system out. Pero aquí manda error. ¿Por qué? Porque dice, pues que esta excepción, pues no está, ¿no? No es necesario, digamos, porque como ya comenté estas líneas, entonces pues esta excepción no la necesita, ¿no? Y dice, ¿no? Esta excepción nunca es arrejada, lanzada, ¿no? Es el try. Pero, a ver, vamos a quitar este catch ahorita. Vamos a dejar este, el general, para ver nada más lo que es el tema del finally, ¿no? Entonces, así este código como está, no va a arrojar ningún tipo de error ni de excepción, ¿no? Porque es simplemente un system out. Aquí le pongo simple línea, ¿no? Entonces, si yo lo ejecuto, está bien, ¿no? O sea, simplemente entra aquí, pinta esta línea. Como no hay excepción, no arroja excepción, no entra aquí, pero sí entra finally, ¿no? Entonces, esto es correcto, ¿no? Es lo que queríamos como que mostrar. O sea, cuando no hay error y cuando hay error. Si se dan cuenta, el finally siempre se va a ejecutar. Eso, esto que estábamos viendo aquí ahorita, esos son las check deception, ¿no? Las excepciones que se tienen que controlar, directamente, ¿no? ¿Cómo? Con el catch, ¿no? Definiendo su tipo de excepción o una excepción general. El finally es opcional, o sea, no realmente no lo necesitas definir para armar tu try catch, ¿no? No te va a decir nada Java si lo pones o no lo pones. Pero sí va a existir, o sea, tú lo puedes usar. Porque a lo mejor en cierto código, pues tú necesitas hacer siempre algo, aunque truene o no truene tu código, ¿no? Entonces ahí va a estar esa opción. Es una estructura que tú vas a poder usar para cerrar alguna conexión o limpiar variables, ¿no? Este, esta es una forma de controlar excepciones en Java, la check exception. La otra forma de manejar igual la check exception es aquí porque tenemos un método, ¿no? Pero obviamente como hemos visto en los códigos anteriores, pues a veces una clase pues tiene varios métodos, ¿no? Entonces, a lo mejor, este, tengo en esta misma clase un método, ¿no? No sé, ¿no? Que pues, hace una operación, ¿no? Operación X, ¿no? Entonces, esa operación va a tener cierto código, pero a lo mejor, mira, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Esta misma clase. A lo mejor en este método es donde yo voy a abrir el archivo. No vamos a poner así, ¿no? El archivo. ¿No? Entonces, a lo mejor este método específico solamente se va a dedicar a abrir el archivo. Cuando yo lo llame, voy a querer abrir el archivo. Pero entonces aquí automáticamente Java me dice, ¿no? Me dice, ok, ¿vas a usar esa clase? Pues manéjame la excepción que yo sé que te puedo arrojar, ¿no? En algún momento. Entonces, la primera opción es lo que hicimos ahorita, ¿no? El try catch, lo que hicimos acá. Y la otra opción es esta.
¿Qué hace esta opción? Simplemente, en lugar de que aquí tengas tu try catch, como lo tenemos acá, y sabes que, ok, cuando mandes una excepción, en lugar de que la controles en este mismo método, arrójala, ¿no? Simplemente a quien llamó a este método, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener otro método. Entonces, vamos a poner, aquí estamos llamando para simplificar, ¿no? Nada más el ejemplo. Llama a abrir archivo. Entonces, a lo mejor este archivo manda a llamar a este, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué me manda error? Porque dice, ok, este método, llamar a abrir archivo, manda a llamar a abrir archivo, ¿no? Al método que está acá. Y este método dice, ok, estás usando el file input stream, pero yo te exijo que me controles esa sección. Como tú la estás definiendo que la vas a arrojar, entonces cualquier método que manda a llamar a abrir archivo tiene que controlar esta excepción, ¿no? Porque yo estoy diciendo que abrir archivo no se va a encargar de controlarla, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor por alguna razón tú no la quieres controlar aquí, ¿no? La quieres arrojar. Entonces, como aquí lo estoy mandando a llamar, este método, el de llamar a abrir archivo, es el que debe de controlar esta excepción. Entonces aquí ya va otra vez me vuelve a dar la misma opción. ¿La quieres volver a arrojar o la quieres controlar aquí? Pero en algún momento alguien la va a tener que controlar, ¿no? Entonces, pero siempre te va a dar las dos opciones, ¿no? Entonces al final el que la manda a llamar a este tendría que igual controlarla, ¿no? Si no la controlo aquí. Pero vamos a suponer que aquí la quiero controlar, ¿no? Entonces aquí pondría mi try catch, pero ya se va el error, ¿no? Porque cuando yo mando a llamar a esto, la excepción se arroja cuando falle. En el caso de que falle, entonces aquí regresa el flujo y entonces aquí ya la controlo, ¿no? Porque estoy poniendo aquí ya el try catch, ¿no? Vamos a mandar a llamar ese método, ¿no? Mm, vamos a comentar esto. ¿Ok? Imaginemos que esto no está ahorita. Y entonces yo quiero mandar a llamar al método abrir archivo, ¿no? De la clase, vemos aquí, ¿no? Para mandar a llamar ese método tengo que crear un objeto de la clase, ¿no? Como hemos estado creando los objetos. Y mando a llamar a abrir archivo. Bueno, más bien sería a este, ¿no? Este es el que lo manda a este. Entonces aquí ya. Entonces cuando yo ejecute esto, se crea el objeto de la clase, manda a llamar a este método. Este método aquí entra y manda a llamar a abrir archivo. Abrir archivo entra, usa esta clase. Como no puede abrir este archivo, pues va a mandar la excepción. Y como estamos indicando que la va a arrojar, ¿ok? La lanza a quien llamó al método, que es aquí. Y aquí yo la controlo, ¿no? Aquí la cacho. Y yo, ¿sabes qué? Aquí la quiero cachar. Por la razón que yo quiera, ¿no? Este, y la cacho, creo su try catch. Y aquí ya controlo ese error, ¿no? Como les decía, aquí ya yo puedo limpiar variables,
mandar a llamar otro proceso o simplemente pintar el error, ¿no? Entonces, si yo mando a llamar a este código, va a mandar lo mismo que ahorita, ¿no? Pero lo va a mandar a llamar aquí, ¿no? En este nivel. Entonces, aquí la única diferencia es esta palabrita, ¿no? El throws, ¿no? Y lo que hago es, ¿sabes qué? Yo voy a usar una clase que arroja excepciones, ok, la usamos, pero yo la tengo que controlar, ¿no? ¿Cómo la quiero controlar? Creando aquí mi try catch, como lo hicimos acá abajo, o la quiero arrojar al siguiente nivel. ¿A quién lo llamo? Entonces uso el throws, pongo el mismo tipo de excepción. Y aquí, ¿quién lo llamó? Pues aquí sí la voy a controlar. Esto que estamos viendo ahorita, esas son la check exception, ¿no? Son las excepciones que Java te exige que lo tienes que controlar a nivel, a nivel compilación, ¿no? Este, igual, cosa de practicar un poco más. Igual lo que estamos viendo ahorita, las secciones es más que nada, pues para darles el contexto, ¿no? De qué es ese tema. Realmente, eh, yo creo que cuando usemos alguna clase que te pida excepción o que te arroje excepción, pues como hemos visto aquí, el mismo Eclipse, pues te da la opción, ¿no? Dice cómo le vas, quieres hacer el try catch y te lo genera solito. O el throws y pues la mandas al siguiente, al nivel de que lo manda a llamar. A lo que voy es de que creo que no es algo tan complicado, más que nada hay que saber, más que nada es saber el concepto, o sea, entender qué significa, ¿no? ¿Qué significa esto, esta palabrita? O qué significa cuando veamos un try catch, ¿no? Creo que eso es lo importante aquí, ¿no? Tener el contexto. Porque la implementación, pues como les digo, cuando creemos una clase que arroja excepción, pues automáticamente el Eclipse te va a decir qué quieres hacer y pues tú ya puedes usar el try catch y pues ya te lo genera, ¿no? En automático. No sé si aquí hay algún comentario. ¿Alguien tiene un comentario hasta ahorita? Este, si no, pues faltaría ver el otro tema, ¿no? El de, mm, estábamos viendo este tema del check exception. Si se dan cuenta aquí, ahorita nosotros vimos un tipo de excepción que era la de file not found exception. Pero así como ese, hay otros, ¿no? Como nos menciona aquí. El IO exception, class not found exception, socket exception, SQL exception, y hay muchos más, ¿no? Obviamente cada uno se va a arrojar dependiendo la clase que vayas a usar, ¿no? Como aquí estamos usando esta, pues esta arroja el file not found exception cuando falla, ¿no? Así, como esta, pues hay otras clases igual ya predefinidas que cuando las empecemos a usar, pues van a tener sus excepciones que arrojan. Y entonces, pues vamos a usar un catch para ese tipo de excepción, ¿no? Entonces, otro ejercicio, ¿no? Que es lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Usamos la misma clase, el file input stream. O sea, aquí te dice, ¿no? Dice, aquí le das el path donde el archivo debe de existir para que lo pueda leer. Pero como decíamos, ¿no? ¿Qué pasa si no existe? Arroja la excepción. Y tenemos aquí un catch para esa excepción. Y aquí pues podemos manejar. El archivo no existe. Pero igual podríamos aquí, como les digo, ¿no? Hacer otras cosas, ¿no? Inicializar una variable o
cerrar alguna conexión, o sea, dependiendo, ¿no? Vaya haciendo nuestro código. Por ejemplo, aquí hay otro, ¿no? Otro caso. Aquí usamos otra clase, ¿no? Pues aquí si se dan cuenta, aquí estamos usando otro tipo de excepción, class not found exception, ¿no? Es otra clase. Entonces, si se dan cuenta, aquí no estoy usando la de file not exception, sino estoy usando class not found exception. ¿Por qué? Porque esta es la excepción que esta clase arroja, ¿no? Cuando falle. Solo cuando falle, ¿no? Pues aquí pues, se pone este. Entonces, se dan cuenta, pues ya acaba entrando un poquito más a detalle. Por ejemplo, este ejemplo es para abrir una conexión de base de datos, ¿no? Pues aquí entra en juego pues, otras clases, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Dependiendo de las clases que vayamos usando en nuestro código, van a ir arrojando diferentes tipos de excepciones. Aquí en este caso, si se dan cuenta, está yéndose por la opción del throws, como el ejemplo, como el ejemplo que vimos, ¿no? Entonces aquí, pues, en lugar de cacharla, la arroja, ¿vale? Entonces, pues eso es en lo que queríamos que viéramos. Este tema de excepciones está un poquito más largo. Yo creo que en una sesión no lo vamos a cubrir. Vamos a necesitar otra, pero sí, que viéramos al menos el primer tipo, ¿no? Y ya en la otra sesión podemos ver lo que nos falta de excepciones y que entráramos con el otro tema, ¿no? Igual no sé si tengan alguna duda. No, Luis, Ahorita todo bien. no, Luis, por el momento ¿Sí? no. No, por el Ah, bueno. momento no. Ok, ok. Bueno, entonces, pues bueno, ya vimos la introducción de este tema, vimos esta parte. Para la otra clase vamos a ver. Usted ya no quisiera entrar porque pues sería tal vez un poquito más revuelto de lo que ya estamos. Entonces, este, ahí primero que viéramos esta parte. Ojalá que más o menos se haya entendido. Igual vamos a hacer un ejemplo la semana. En la siguiente clase vamos a ver lo que son las on-check exception. Este, y yo creo que vamos a alcanzar a ver tal vez el tema de arreglos, igual. Pero bueno, ahí vamos avanzando poco a poco. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por conectarse y estamos en contacto. Ok, Luis, Gracias a ti, gracias. Luis. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. buenas noches, Luis, descansa. Gracias igual. Hasta luego.